con esta visita reciente de Kamala Harris, ya en presencia física, porque la comunicación había sido antes a través del teléfono, en conversaciones con las autoridades mexicanas, pero el hecho de que haya venido aquí, que se reúna con el presidente, ¿crees que más allá de que vamos a conversar de los temas que platicaron, hay un mensaje político muy claro de la Casa Blanca con esta presencia? Pues yo creo que es fuerte, Lupita, porque finalmente lo interesante es que se reanuda el tipo de relación, bueno, ya presencial, que se necesita tener con el nuevo presidente de Estados Unidos, que ya ni siquiera es tan nuevo, pero creo que eso era importante, eso simbólicamente es muy importante para México, pero también al mismo tiempo marca la línea que Estados Unidos plantea para la relación regional, porque acuérdate que venía de Guatemala, donde además el Claro. mensaje fue durísimo: no vengan a Estados Unidos. Entonces, en ese escenario, aquí no lo repitió, pero lo que no tenemos todavía, independientemente del memorándum que es público, bueno, la letra chiquita, el subtexto de lo que finalmente México aceptó y negoció, Lupita. Cuando ella habla de que hay una nueva era entre la relación México-Estados Unidos, ¿qué tanto podemos entender como una nueva era en materia de política migratoria? Porque como bien dices, están los acuerdos, están los temas sobre la mesa, ya sabemos cuál es el talón de Aquiles que tiene México en materia migratoria y ya sabemos cuál es la intención de Estados Unidos. ¿Cómo podemos aplicar este concepto de una nueva era en un tema tan sensible como la migración cuando Estados Unidos lo que definitivamente quiere es que no entren de manera ilegal a su territorio? Mira, Estados Unidos sí quiere que entre la población y entonces justamente la intención es cómo regular esos flujos a su interés, a sus necesidades, incluso de mercado laboral. Y este es el punto. ¿Qué tanto estos países nuestros, no solo México, sino la región entera, pues tiene condiciones que expulsan a la población más allá de que se quiera, digamos, resolver esto en el papel? Entonces el problema es que de parte de Estados Unidos tiran línea, ahora sí que vamos a decirlo así, en el Sí. sentido de que lo que quieren es una pieza de dominó que juegue perfectamente en función de sus intereses. Entonces, aunque hablan de las causas que dan origen a la migración, pues la realidad es que eso es la desigualdad, la injusticia del sistema mismo. Entonces, esta pretensión de que separen los flujos y que después se abran a la manera como los va requiriendo su mercado laboral, porque parte del acuerdo tiene que ver con reactivar o echar a andar proyectos digamos, de trabajadores con programas específicos. Y eso en migración no siempre funciona así. Bueno, de hecho te diría que pocas veces funciona así. Entonces estamos en una situación en la que, bueno, obviamente se tiene que dialogar y encontrar un punto de acuerdo, Claro. pero eso no es fácil para nuestro país y mucho menos en un escenario donde post pandemia es muy probable que los flujos vayan a aumentar, digo, de manera importante por las necesidades de tanto de los, sobre todo Centroamérica, pero en México, Lupita, que es el país que hoy por hoy expulsa más población y por encima de Centroamérica, de los países de Centroamérica. ¿Crees que estos temas que también están relacionados y vinculados, por ejemplo, la trata de personas, el asunto en la frontera, el tema de las drogas, hay un apartado dentro de este comunicado conjunto donde se recupera la reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos? Esto no ocurría desde hace muchos años, estaba parado, como que es este tipo de relación en un nivel en el que se veían frente a frente los más altos cargos de ambos países. Ahora este tipo de relación se recupera, va a haber reuniones de alto nivel, incluso en materia de seguridad que hacían tanta falta. Mira, a mí, por ejemplo, este tema me parece importantísimo. ¿A quién no le va a importar y preocupar el tema de los derechos humanos Claro. asociados aquí, por ejemplo, a una cuestión tan grave como la trata de personas? Y lo que se lee es cómo van a funcionar en términos, digamos, de sintonía con inteligencia para poder ir a las raíces de esos grupos. Pero ahí entra esta parte donde, ¿qué implica seguimiento de inteligencia cuando tú hablas de funcionarios estadounidenses que estarían entonces dando un seguimiento de una serie de cosas de lo que ocurre en nuestro país? Entonces, ¿dónde está la frontera entre lo que México está abriendo para permitir, obviamente, la cooperación, el diálogo, atacar cosas tan serias como esto, y por el otro lado, bueno, al final de cuentas, pues se entendería que una participación activa
de funcionarios que trabajan en este tipo de niveles de, no, te decía yo, no solo de inteligencia, sino seguimiento para personas desaparecidas, se habló de eso también, de derechos humanos, de la reforma laboral misma. Entonces, son muchos los temas en los que México, en este memorándum, sin que tengamos el subtexto, es importante leer porque sí hablan de una línea directa de Washington diciendo, ya llegamos y somos Estados Unidos. O sea, a lo mejor en un tono más simpático porque la vicepresidenta es simpatiquísima, a mí me cae muy bien, pero son Estados Unidos diciendo, nuestra política exterior implica que ustedes se alineen a ciertas cosas. ¿Cómo puede ser que conveniente para México? ¿Cómo puede México modular esto? Pero no es no es fácil lo que vienen a hablar, incluso en la oferta del recurso que se está ofreciendo. Pero bueno, a México sí le toca cooperar. El tema del COVID ha sido muy serio en términos de la necesidad de las vacunas que hemos tenido y ahí es donde pues somos su frontera, Lupita. ¿Cuál sería tu balance, pues? ¿Cómo te imaginas que va a regresar a Estados Unidos Kamala Harris y tendrá un primer encuentro con el presidente Biden? ¿Qué le va a decir acerca de México? Tanto de la recepción, que se vio muy calurosa, muy cálida, ya se le veía a gusto, como de los acuerdos, de los recursos que se van a destinar, de abordar los temas sensibles cuando solamente conocíamos que iba a ser el tema de migración. Ya se habló, como dices, de trata de personas, de armas, de fentanilo, de la frontera, del apoyo con 130 millones para la reforma laboral. La agenda se amplió definitivamente. ¿Llegará Kamala Harris? ¿Misión cumplida, presidente Biden? Sí, misión cumplida, ya les leí la nota, ya les dije por dónde vamos y en septiembre nos reencontramos en términos de este diálogo de alto nivel y por ahora se echan a andar una serie de acuerdos que tienen que ver y eso es lo que tenemos que saber de parte de nuestro gobierno, cuál es el acuerdo, porque cuando se habla de migración y de regular los flujos y de redirigirlos, se habla de contención migratoria, Lupita, y eso implica que es muy probable que los acuerdos incluyan, ni siquiera es muy probable, no lo dudo, un reforzamiento importante de la frontera mexicana y de parte de Guatemala también, ¿eh? Lo que haya acordado Guatemala va a estar en sintonía con lo que desde nuestro país vamos a ver. Esta idea de inversión para los lugares, que la gente no tenga que salir, bueno, pues tiene que ver también con una serie de acuerdos que al final de cuentas no son claros en este primer momento, pero seguramente en muy breve tendremos que conocer y hay que insistir en ello. Por último, te preguntaría, ¿será ya esta visita allanar el camino para un futuro encuentro inmediato, pronto, en corto plazo, entre ambos presidentes? Mira, no sé eso. Por el lado de López Obrador, porque él no viaja, no lo hemos visto que viaje y no habría una cuestión inmediata, dado otra vez, porque ya vino la vicepresidenta. Y la otra es porque Biden la comisionó a ella. Y creo que eso es interesante como que darle un lugar, porque aquí los vicepresidentes finalmente tampoco es que puedan acordar ni avanzar muchas cosas, salvo el hecho de que ella tiene esta misión. Entonces, yo creo que más bien vamos a tener una pausa en el sentido de presencial y en un momento dado, bueno, hacia septiembre, cuando se dé un encuentro, es probable que pudiera haber algo de otro tipo. No creo que tanto Biden viniendo a México, pero bueno, López Obrador ya fue a Washington en plena pandemia y esto podría depender de otra serie de cosas que ocurran también en nuestro país. Pero en el momento inmediato yo no lo vería así, ya vino ella y bueno, para la anécdota quedan muchas cosas, pero bueno, creo que la foto finalmente se dio. Muy bien, te agradecemos mucho, Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, siempre a tu disposición para 11 Noticias y seguimos en comunicación permanente. Un abrazo, gracias. Abrazo a ti, saludos, buenos días a todos. Gracias, buenos días.